Ya lo hemos comentado aquí, Juan Carlos, ¿no es cierto? El tema de la salud mental en el Perú, en un país, yo decía al inicio de esta edición de ATV Más Noticias, en un país donde las deficiencias para la atención de la salud por causas de salud física, ¿no es cierto? Operaciones, atenciones médicas, es deficiente. No hay camas suficientes, no hay médicos, no hay sala de operaciones, no hay medicinas. La gente tiene que ir a comprarse los implementos para las operaciones. Claro, y justamente entonces, era el caso de esta niña, ¿no? Que fue acuchillada, entró a trauma shock, pero en cuidados intensivos no había sitio en el María Auxiliadora. Claro. Querían trasladarla al hospital de niños, no había cama tampoco. Entonces, en un país que anda así, en crisis en la atención médica, ya no hablemos pues de la atención de la salud mental, que es, como siempre decimos, la última rueda del coche. Estamos hablando de un país en el que hay una demanda de atención, y nuestra producción nos ha dado estos datos, de 934.000 personas con trastornos mentales, y el Perú cuenta con 700 psiquiatras y 1.500 psicólogos. No hay forma de que se den abasto. Vamos a conversar de este tema con Alejandro Sacco, él es coordinador nacional del Foro de Salud, para hablar de la realidad de la atención médica en salud mental en nuestro país. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, aquí yo tengo los datos del último estudio sobre la carga de enfermedad en el Perú. Son las cifras del 2012, es lo más reciente. Lo más reciente que hay. Así es. Y las conclusiones son clarísimas, ¿no? Las enfermedades neuropsiquiátricas ocuparon el primer lugar del estudio de carga de enfermedad en el país, y eso lleva a consecuencias en la pérdida de años de vida saludables, en la pérdida de años de vida por discapacidad, etc. Entonces, esa constatación no tiene ya ninguna posibilidad de ser cuestionada. El principal problema de salud en el país en relación a la carga de enfermedad son las enfermedades que tienen que ver con lo psiquiátrico y lo psicológico. Sin embargo, hay un desdén, digamos, sobre todo desde el Estado por el tratamiento mental, por la terapia psicológica. Claro, me preocupa lo que nos dices, porque no hay suficientes profesionales para atender a esta gente. Claro, esos datos que ustedes han dado son exactos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 psicólogos en todo el sistema de salud del Perú y alrededor de 750 psiquiatras. Ahora, yo tengo aquí algo que es muy interesante, que es la nueva estructura del Ministerio de Salud. Esto se está por aprobar en quizá un mes y medio, y hemos analizado todo el organigrama y también la justificación elaborada por el Ministerio, y no aparece la salud mental en ningún lado. Cuando desde hace años se reclama que en el Ministerio de Salud debe haber por lo menos una Dirección Nacional de Salud Mental, porque al tú crear un órgano de ese nivel de dirección, lo que fluye es el presupuesto. Si no existe en el organigrama, es muy difícil que luego se incremente en el presupuesto. Entonces, el llamado que nosotros estamos haciendo al Ministerio de Salud, entre otros, es que se constituya una dirección de salud mental, teniendo en cuenta además los datos que ellos mismos han elaborado, que son estos temas de la carga de enfermedad, ¿no? Y esto suma a todo lo que ustedes han mencionado, la desatención por ineficiencias y por falta de infraestructura, médicos o lo que fuese, se suma a este tema que lleva a situaciones de violencia, como estamos viendo. Claro, ¿no? O sea, claro. Este caso de la violencia está expandiéndose de una forma que ya no es una percepción, como algunos ministros decían, es una realidad. Y la violencia social tiene expresiones que, desde mi punto de vista, están expresándose en dos casos, ¿no? La violencia contra la mujer. Cada semana creo que hay un feminicidio en nuestro país, las violaciones, etc. Y la violencia también contra los animales. O sea, no es casual que este señor haya matado antes de agredir a los niños a los perros. No, claro, eso refleja, tú alguna vez lo has dicho, ¿no? Quien agrede a un animal indefenso, entonces, o sea, no se va a medir en agredir a otras personas en situación de indefensión, ¿no? Así es. Entonces aquí lo que se requiere es un trabajo mucho más grande, liderado por el Ministerio de Salud, pero coordinado básicamente con el Ministerio de Educación. En los colegios, en la formación de los profesionales y también en las empresas. O sea, hay climas organizacionales muy agresivos, ¿no? Si se hiciera un estudio, por ejemplo, de satisfacción en relación al trabajo en grandes instituciones públicas y privadas, veremos que ahí hay un grado de satisfacción también de maltrato enorme por las jerarquías, por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces salen del trabajo, salen de las tensiones, llegan al hogar, y en el hogar está la madre y son pequeñas ollas a presión que no tienen ningún tipo de fondo, ¿no? En cualquier momento
el estrés, ahora, etcétera. y en la prevención, qué bueno que has mencionado el tema de las escuelas, de los colegios, porque ahí también no se dan abasto en grandes unidades escolares. No sé cuántos psicólogos se considerarán por colegio. En los colegios particulares Si es que entiendo los hay. que No hay es obligatorio. si es que los hay, en colegios particulares entiendo que hay una nueva tendencia de aumentar la plana de psicólogos de los colegios para atender por grado. Así es. ¿No es cierto? Porque la problemática de un niño en kinder, primer, segundo grado es diferente a la de un adolescente, ¿no es cierto? 14, 15 años. Claro. Y los fenómenos que se presentan ahí, la violencia se le llama ahora el bullying, ¿no es cierto? Claro, y lo otro que tipo de en nuestra época de colegio no se llamaba bullying, no tenía otro era el nombre. apanado, ¿no es cierto? ¿no? Pero, Etcétera. digamos, se empieza ahí y en casa. Exacto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando en el colegio estuve en un colegio particular, pero una vez, en los 11 años de educación Pasaste por el básica, psicólogo. una vez nos hicieron dibujar el hombrecito, el famoso Ya. hombrecito, ¿no es cierto? Pero eso debería ser algo constante y ahí hay una coordinación necesaria que hacer, porque no hay psicólogos en el país también. Entonces esto nos lleva nuevamente a la discusión de qué es lo que necesitamos para tener un sistema de salud adecuado en respuesta a las necesidades que están reflejadas en los estudios que el propio ministerio hace. Y ahí necesitamos una serie de profesiones especialistas, psiquiatras. Por ejemplo, hay regiones del país donde no hay psiquiatras. Ni uno solo. Ni uno. No Ni uno solo. Ni uno. En Ayacucho hay uno, creo. Pero hay otras regiones donde no hay. Entonces, simplemente no existe la atención psiquiátrica, ¿no? Ese es el tema entonces que hay que levantar. Y la estadística es clarísima. Y otro punto importante es, estas son recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de las que nosotros somos parte. En toda Latinoamérica, una de cada 4 personas sufre un trastorno relacionado con la salud mental. Es decir, 450 millones de personas. 121 millones de personas en toda Latinoamérica sufren depresión y 50 millones epilepsia. 24 millones esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que también es muy grande y salud da atención limitada por todos sus problemas y el CIS está comenzando a hacerlo. ¿Cuál es la Estaban media? los familiares preocupadísimos por el tema de la esquizofrenia, porque un esquizofrénico con tratamiento puede ser socialmente funcional, pero sin el tratamiento, sin sus fármacos, el riesgo es, en primer lugar, para su núcleo familiar, pero luego para el resto de la sociedad. Por supuesto. Uno no sabe cómo va a reaccionar y qué es lo que va a hacer. ¿Y cuál es la media de atención en Latinoamérica? Porque creo que acá estamos en Lima, en el 10%, ¿no? Solo uno de cada 10 personas que tiene problemas mentales logra atenderse en los servicios públicos de salud. Sí, más o menos es esa, ¿no? Porque los ¿Y servicios de la salud, media en la región cuál es? Para ver qué tan lejos estamos de... el dato de la atención, bueno, por ejemplo, hay unos datos interesantes en este sentido. El 41% de los países, o sea, casi la mitad, no tiene una política de salud mental. En este caso estamos nosotros, el Perú, ¿no es cierto? El 25% carece de una legislación sobre salud mental, también estamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, y hay todo un tema también de los establecimientos, por ejemplo, estos para personas que dependen de drogas, ¿no es cierto? Que cada cierto tiempo otra vez llegan a los medios porque o se queman o los matan o lo que fuese, ¿no? Entonces, la salud mental, si bien por una parte tiene que ver con políticas hospitalarias, ¿no? Lo principal es que llegue a la comunidad, ¿no es cierto? Tiene que haber una campaña, una estrategia de atención primaria en los establecimientos. Nosotros tenemos una red extendida del servicio público, pero esa red extendida no puede ser solamente el cemento y los implementos, tiene que ser los profesionales. Entonces, la idea es comenzar a decir y sincerar las brechas reales del financiamiento de la salud en el país y de las profesiones y cómo éstas se engarzan con la comunidad, y salud mental es básicamente el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Ya lo complicado eleva, hay institutos como el Instituto Noguchi, como el Instituto como Que el no se dan Balizán, abasto. no se dan abasto. No, y además hay otro tema que creo que es importante. La gente no es consciente de que hay ese tipo de enfermedades y que el tema de sentirse deprimido u otras síntomas de que no es físico sino simplemente mental, que hay un lugar donde ir, que hay médicos especialistas, que hay que ir a hacerse ver, y que no es que no sea importante, es clarísimamente importante. Un empleado deprimido no va a rendir igual que un empleado que está, o sea, bien, digamos, emocionalmente estable. Exacto, no es lo mismo. Y la depresión, por un lado... Igual con un alumno, no va a rendir igual. Exacto, ¿no? La depresión y la presión también que hay en los... O sea, ir en una combi en la mañana de Ventanilla hasta, no sé, Surco, son 2 horas y media, y 2 horas... Eso es afectar la salud mental. De la gente 5 horas metido en estos vehículos que tenemos, o tantas otras cosas, o la influencia de
programa de televisión, decir, en fin, esto es un asunto tan complejo que hay que comenzar a trabajarlo de manera seria. Y lo otro es que también cambiar el enfoque solamente médico, ¿no es cierto? Porque a veces la psiquiatría, el enfoque médico, lo que dice es, bueno, casi los trata como incapaces a las personas que tienen salud mental, el problema de salud mental. Hay algunos casos que obviamente tienen que medicarse y para eso existen algunos hospitales donde tienen que estar ahí las personas. Pero otros tienen que ser tratados como personas que son, porque si estamos hablando de casi 2 millones de personas en el país que tienen un problema de salud mental, no vamos a pensar pues en medicalizar a todas ellas. Y que son 2 millones que tienen que estar internados y tratados como enajenados mentales. ¿No? Ese es el otro gran salto que se tiene que hacer, y países como Argentina tienen políticas de salud mental interesantes, u otros, ¿no es cierto? Entonces, es una pena lo que ha sucedido con esta niña, pero se repite, o sea, lo de Otárola, lo de que el señor del taxista baja y tenía antecedentes de haber agarrado a otro auto con una llave de ruedas, actuado con violencia. Entonces, los taxistas, creo que a todos nos pasa, también hay taxistas excelentes, ¿no? Claro. Pero también uno sube a un transporte público. Yo creo, hubo un estudio hace un tiempo de la salud mental de los choferes de combis. Yo recuerdo un estudio que se vio que ahí también habían problemas serios en cuanto a las presiones y todo lo que tienen ellos, ¿no? Entonces, el llamado de esta tragedia que ha sucedido con la niña es a que justamente se replantee todo el asunto, tengamos una dirección de salud mental, tengamos políticas claras de salud mental, un financiamiento que vaya creciendo. ¿El financiamiento es ahora de cuánto? Todo el financiamiento de los sistemas de salud es muy escaso para nuestro país. Ahora le han recortado con esta cuestión de las gratificaciones y todo esto, ¿no? Claro. En promedio, nosotros tenemos en el salud $200 al año por persona, en el CIS alrededor de 90, pero Costa Rica, que es un sistema más o menos bueno, tiene $1000 por persona al año. Estamos hablando Latinoamérica, para no irnos a países de la OCDE donde el Perú quiere ingresar, que son 5000. Quedémonos con Latinoamérica. $1000 de promedio se dedica por persona a la salud. En el Perú estamos en el salud en 200 y en el CIS, en el mejor de los casos, en 100. Esa es la realidad. Se necesita de financiamiento, se necesita infraestructura, se necesita profesionales. Y ya sabes qué, y eso explica, este déficit alarmante explica los niveles de violencia en los que estamos viviendo en todos los ámbitos, y no solamente me refiero al tema, sí, por supuesto, sicariato, asaltos, robos, pero, o sea, claro, atropellar al policía, no respetar a la autoridad, lo de la policía. todo claro, se resuelve con violencia. Son engranajes de la misma cadena. Estamos introduciendo dentro de nuestra convivencia social a la violencia como un elemento que está ahí. Es normal, no se puede aceptar, estamos normalizando la violencia. ¿No? Así como en Estados Unidos entra un chico y mata a 9 personas y Estados Unidos es un país, entre comillas, rico, aquí una abogada a pocas cuadras del estudio de TV se levanta a 3 policías. Entonces, eso es una expresión. La causa es mucho más profunda. Y esa causa, para resolverla, tenemos que aceptar que tenemos una brecha enorme en nuestro sistema de salud, potenciarlo y priorizar lo que dicen las estadísticas, que la salud mental es la principal causa de años de vida saludables perdidos o años de vida en los cuales la gente vive con discapacidad. Los datos son concretísimos en este caso. Alejandro, es una pena porque siempre nos queda corto el tiempo cuando vienes a conversar con nosotros del tema de salud, pero no será la última vez. Te agradecemos por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. Lo vamos a dejar con...